Somos Living in Family. ¿Dónde están los niños? Por favor, bajar al sitio de los niños. Los preadolescentes ir a su sitio también. Cada uno tiene su área. Gracias. Su área de instrucción. Los preadolescentes hasta los 14, 16 están abajo. Entonces, allá les tienen también su... Están los maestros. A ver, yo creo que bajen niños y preadolescentes. Los jóvenes ya estuvieron. Esta mañana desde las 8:30 están nuestros jóvenes. Ahora están los preadolescentes, están los niños y ahora estamos todos acá. Por eso nos integramos todos. Muchos me preguntan, ¿pero por qué no hacer reunión de jóvenes? Es que somos una familia, todos nos integramos. No nos dividimos, sino nos integramos. Entonces buscamos el espacio para que todos podamos compartir. Amén. Qué gusto poder estar con todos, cada uno de ustedes acá, hoy recibiendo de la palabra. ¿Quién quiere aprender de la palabra de Dios? Escucharon la última adoración, ¿cierto? Esa es la bendición del Señor. La bendición del Señor dice que Él bendecirá hasta 1000 generaciones, nuestras generaciones. Es decir, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos y de ahí para abajo serán bendecidos a causa de nosotros. Nosotros tenemos que ser esos hombres y mujeres que hacen un rompimiento, un alto, para que venga la bendición sobre nuestras generaciones. Amén. Vamos a ir a la palabra. Jueces capítulo 2, versículo 8 al 10. Jueces 2. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnath Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte de Gaz. Después de que murieron todos los de su generación, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Este texto me ha causado siempre mucha impresión, porque vemos que Josué, todos recordamos que Josué fue ese gran líder que terminó la obra de la conquista del pueblo de Israel. Recuerden, todos hemos leído la palabra que dice que el pueblo de Israel salió de Egipto y entró al desierto y allí se revela el Señor para ese pueblo. Se le reveló a Moisés, declaró las tablas al pueblo, mostró su poder y en el desierto vieron los milagros. Dios se les reveló en la nube, en el fuego, en el Chequiná, en el tabernáculo, cuando les enviaba alimento del cielo, maná, cuando les enviaba las palomas, las perdices para que comieran. Dios estaba con ellos en todo momento. Luego pasan a la tierra prometida, conquistan la tierra prometida, y ahí está el gran líder que era Josué, conquistan la tierra prometida, vencen enemigos. La gloria de Dios siempre estuvo al lado del pueblo de Israel. Pero dice que muerto el líder, que era Josué, que había experimentado toda la gloria del Señor y había visto maravillas y había experimentado cómo Dios los había bendecido, muere él. Dice que viene una nueva generación. Pero lo más especial que aparece en la palabra es que dice que esa nueva generación no conocía del Señor. Entonces uno dice, ¿qué pasó con ese líder que fue Josué? Que viene una nueva generación y no pasa nada con ellos, especialmente no conocen al Señor. Si ellos habían vivido con la presencia del Señor todo el tiempo. Y uno empieza a hacer estos cuestionamientos. ¿Qué pasó con ese líder? ¿Qué pasó con Josué? ¿No le enseñó o no transmitió el mensaje de libertad y de bendición de Dios a sus generaciones? Pues suele suceder eso.
esta nueva generación que entró a tierra prometida después de Josué, no le fue tan bien después, porque pierden el favor del Señor a través del pecado. El pecado hace que se pierda el favor del Señor. Y vemos durante todo el tiempo cómo esta tierra, el pueblo de Israel, pierde ese favor y son vencidos por los enemigos, pasan hambres, persecuciones, después viene una esclavitud, luego viene nuevamente una restauración, pero siempre están como con esa estigma de que algo falta en esa generación. Y la promesa del Señor es que siempre nuestras generaciones van a ser bendecidas. Pero para que nuestras generaciones sean bendecidas, hay que hacer algo especial. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 9 y 10, dice lo siguiente. Deuteronomio 5, 9 y 10 dice, no te inclines ante ellos ni ante las ruinas del culto. Estás hablando de dioses ajenos. Porque yo, el Señor tu Dios, Dios celoso, sois Dios celoso, quien no tolerará que te entregues el corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Aquí está la respuesta. El problema de Josué es que no transmitió el mensaje, pero las generaciones que se empezaron a desarrollar, unas nuevas generaciones venían y empezaron a pecar, y el favor del Señor empieza a afectar las generaciones, porque sí existen, es lo que llamamos las maldiciones generacionales, porque el Señor dice que afectan hasta la tercera y cuarta generación, todo aquel que rechaza al Señor. Todos aquellos que no entran en esa bendición de tener al Señor y transmitirlo a sus generaciones, ese pecado alcanza a sus generaciones. Pero aquellos que aceptan a Jesús hacen un rompimiento. Nosotros hemos acá estado siempre con esa insistencia de que nosotros somos los generadores para una nueva generación, una generación que hace que se rompan las maldiciones. Me encontré lo siguiente. Se hizo un estudio de 2 hombres y se encontró lo siguiente. El primer hombre fue en 1700 y se le hizo el seguimiento a 1200 descendientes de él. Un hombre. Este hombre tenía un récord criminal. Era un delincuente. Y se le hizo el seguimiento a todas sus generaciones hasta el día de hoy. El resultado fue el siguiente. 400 hombres arruinados por las drogas, el alcohol y las enfermedades sexuales. 300 de sus descendientes fueron mendigos. 130 criminales convictos. 60 ladrones, 7 asesinos, 20 aprendieron a ser ladrones en la cárcel, 100 fueron preparados y terminaron fueron preparados y apenas terminaron el bachillerato en el colegio. La mayoría terminó en divorcio. Esas fueron las generaciones de este hombre que tenía un prontuario delictivo. Es decir, que algo pasó con sus generaciones. Algo pasa con nuestras generaciones, dependiendo lo que somos. El segundo hombre fue el siguiente. Se llamaba Jonathan Edwards. Dice que tuvo un rol muy importante en el gran avivamiento de Estados Unidos entre 1722 y 1735. Fue pastor, pastoreaba una de las iglesias más importantes de New Hampton, en Massachusetts. Sus descendientes, 100 profesores de universidad, 100 ministros del evangelio, pastores, 100 abogados y jueces, 60 doctores,
24 escritores, 14 presidentes de universidades, un descendiente de ellos fue tercer vicepresidente de Estados Unidos, y uno de sus descendientes, la esposa del presidente Teodoro Roosevelt. Dos hombres comparados. ¿Qué pasó con el primero y qué pasó con el segundo? Hay algo que afecta a nuestras generaciones y eso depende de quién, de los padres de familia, de aquellos que forman generaciones o de aquellos que tenemos influencia en generaciones, llámese maestros, llámese una persona que está ejerciendo una labor frente a otros. No más desde nuestro trabajo estamos influenciando generaciones. Nosotros somos responsables de traer bendición o maldición a nuestras generaciones. Y cuando nos acercamos al Señor, tenemos que tener claro que nosotros tenemos un propósito de afectar generaciones en bendición. Si no estamos afectando bendiciones en generaciones en bendición, nos puede estar pasando lo que le pasó a Josué. Nos salvamos, llevamos una generación, pero no transmitimos a otra generación. Debemos ser precursores, gestores de transmisión de la bendición para generaciones enteras. Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para verdaderamente transmitir una bendición a una generación? Es decir, a mis hijos y a los hijos de mis hijos y de ellos a otros. La Biblia dice que el Señor va a bendecir a hijos, a nietos, a tataranietos, hasta 1000 generaciones. Pero debe haber alguien que haga un alto. Usted se ha preguntado quiénes fueron sus tatarabuelos, tiene claro quiénes son o fueron sus ancestros. Todos sabemos que nuestras generaciones son de nuestros indígenas y los reconocemos y son una bendición. Pero de ahí para abajo tenemos que aprender o investigar quiénes fueron nuestros descendientes, los ancestros, perdón. ¿Quiénes son o quiénes fueron? ¿Para qué? Para ver qué es lo que ha pasado con estas generaciones para que no se repita en mi vida. Uno ve que hay familias que tienen unos historiales tremendos y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué esa familia tiene ese tipo de condiciones? Y se pone uno a investigar y se da cuenta que sus abuelos eran ladrones, pues él de una otra manera viene con esa tendencia. Hay una maldición y los alcanza, como dice la Escritura, tercera, cuarta generación. El Señor lo hablaba en Éxodo con relación a la idolatría, pero también vienen por pecados en nuestra vida. Podemos transmitirlos a nuestras generaciones y nuestras generaciones deben ser libres de eso si nosotros nos estamos acercando al Señor. Si nosotros estamos acá es porque seguimos a Jesús. Y si seguimos a Jesús, nuestras vidas deben demostrar a Jesús y venir con una renovación interna en nuestras vidas. ¿Cómo hago para cambiar la historia? Cada uno de nosotros es un gestor de cambio de historia. Somos una generación que en la mayoría de nosotros no nacimos en el Evangelio. Lo conocimos ya en la edad media, en nuestra juventud. Otros un poquito menos, quizá un poquito más niños. Pero muy pocos nacieron en un hogar cristiano. O hemos nacido en un hogar cristiano. Es decir, nuestra chip viene con unos componentes de una familia tradicional colombiana, con unas creencias y unos valores influenciados por nuestra cultura, que nos llevan a traer bendición o maldición a nuestras generaciones. Nosotros somos la primera generación que va a tener hijos
mayoría o algunos de nosotros, hijos que nacen en el Evangelio. Son generaciones que deben ser completamente transformadas, porque somos el resultado de lo que recibimos de nuestros padres. Por ahí dicen que a nadie le enseñan a ser padres, ¿cierto? Eso dicen. Pero eso no es cierto, porque nosotros o el ser humano aprende de lo que ve. Claro, aquí no hay manuales para decirle usted como papá de comportarse de tal manera. Eso lo aprende uno de la vida cotidiana. Uno aprende a ser padre viendo ¿a quién? A sus padres. Y si no tuvo padre o madre, pues seguramente va a tener unas flaquezas en eso, porque no sabe, porque no ha visto. Entonces nosotros, como nueva generación, tenemos que ser esa generación que hace un rompimiento y cambia la historia. Y vamos a cambiarlo. Y vamos a romper esas maldiciones generacionales para que nuestras nuevas generaciones reciban la bendición. Y el Señor los bendiga hasta 1000 generaciones, para que venga esa bendición sobre nuestras generaciones. ¿Cómo lo debemos hacer? Lo primero que debemos hacer nosotros, como una nueva generación que está impactando esta nación, es tomar una decisión. No habrá cambios, no habrá influencia, no habrá transformación si no tomamos decisiones. Decisiones de no seguir repitiendo lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres o los tatarabuelos. No podemos aceptar eso. Tenemos que empezar a romperlo, pero tenemos que tomar una decisión. Las decisiones marcan el futuro, afectan el futuro. En Ruth capítulo 1, versículo 16 y del 16 al 18, habla de una historia, la historia de Ruth y Noemí. Recuerdan que la historia de Ruth y Noemí es, Ruth se casa con un hijo de Noemí, muere, y ya no hay más descendencia para seguirse casando con un hijo de Noemí. Entonces Ruth decide tomar una decisión y decide seguir a Noemí, una nuera que ama a su suegra. Raro, ¿no? Pero es el deber ser de la palabra. El deber ser de la palabra dice que ama a su suegra y dice de la siguiente manera, dice, pero Ruth respondió, versículo 16, dice, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas, yo iré, donde quiera que tú vivas, yo viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe. Aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Una decisión. ¿Sabe qué pasó con la decisión de Ruth de irse con Noemí? Pues se fue con ella y la acompañó a su pueblo, y en su pueblo encontró el amor de su vida, a vos. Y se casó con vos, una mujer que no tenía ninguna perspectiva de ser una mujer que podía tener éxito. Su decisión cambió generaciones. ¿Por qué cambió generaciones? Porque la descendencia de vos vino David. De la descendencia de David vino la descendencia ¿de quién? De Jesús. La decisión de una mujer de seguir a su suegra cambió la historia, rompió la maldición. Si nosotros no tomamos decisiones, no vamos a hacer historia. La decisión de seguir a Jesús como generación, eso marca la historia de nuestras generaciones. Si nosotros estamos decididos realmente a seguir a Jesús fielmente con nuestro corazón, rompiendo con este mundo, vamos a generar y vamos a hacer historia en Colombia y en el mundo entero. Nosotros tenemos que entrar a tomar esa decisión, porque las decisiones afectan nuestra familia. La decisión de que usted acepte a Jesús, viva como cristiano,
viva bajo la guía del Evangelio, se comprometa con Jesús, va a afectar directamente a sus generaciones, a sus hijos. Ahora dirá, mis hijos ya están grandes, ya se fueron, ya no, pero vienen nietos, pero vienen hermanos, pero vienen personas alrededor tuya y puedes afectarnos. Por eso hay una responsabilidad de cada uno de nosotros de ser un seguidor de Jesús, de tomar la decisión de estar pegados al Señor. Y al tomar las decisiones, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, cuando tomo la decisión de seguir a Jesús, Él me va a mostrar el pecado de nuestros ancestros. Y al reconocer el pecado de nuestros ancestros, vamos a tener que romper con ese pecado. Hay pecados de separación, de adulterios, de robo, de mentiras en nuestras familias. Nosotros tenemos que hacer un rompimiento. No vamos a hacer un rompimiento si no, verdaderamente nos ponemos en la raya y decimos no más, porque ahora sigo a Jesús. Y el Señor me dice que ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. Ahí empiezo a cambiar la historia porque ya empiezo a vivir bajo otras normas, bajo otros principios, bajo otros valores. Y rompo con las creencias que había recibido. Los hombres no lloran, es una creencia. Pero la Biblia dice que derramen las lágrimas delante del Señor. Cambiamos todos los contextos que hemos aprendido cuando nos acercamos al Señor. Somos nosotros los directamente responsables de transformar generaciones. Si estamos acá es porque el Señor nos está haciendo un llamado para transformar generaciones. No podemos andar en lo mismo. Por eso debemos entrar a identificar nuestros pecados generacionales. En Esdras, capítulo 9, versículo 5 dice, desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy, hemos vivido sumergidos en el pecado. Entonces, si nuestra familia era una familia que vivía en el alcohol, y yo no lo identifico, seguramente voy a seguir en el alcohol. Y si lo identifico, debo empezar a hacer un proceso de rompimiento de ese pecado. Entonces hay que identificar qué afecta a nuestras familias. Familias donde siempre ha habido pecados morales. Debo aprender a identificarlos. Donde siempre todo se ha construido bajo las mentiras, hay que identificarlos. Donde los padres son mentirosos, ¿qué va a pasar con los hijos? No vamos a pedirle a nuestros hijos algo que no estamos dando testimonio. El testimonio o las acciones son más poderosas que las palabras. Usted le puede decir a su hijo que no mienta, pero usted es el primer mentiroso. Entonces nosotros tenemos que hacer cambios estructurales en nuestra vida, porque el Espíritu Santo empieza a ayudarnos a cambiar eso. Cuando la palabra te confronta y te muestra que en tu familia hay una maldición, tú eres el directamente responsable de decir, alto, hasta aquí. No vas a continuar con mi generación. Mis hijos serán bendecidos. Mis hermanos, mi familia, mis generaciones serán bendecidas porque yo hago un alto. Mi generación está libre de toda maldición, de todo pecado generacional. Nosotros tendremos que hacer ese alto en nuestras vidas. No seguir en el pecado, no seguir con las mismas acciones de nuestros antepasados en el pecado. Cuando yo me acerqué al Señor, antes de acercarme al Señor, mis abuelos decían que eran muy mujeriegos. Mi abuelo era muy mujeriego, tenían hijos por todo lado, ¿sí? Y eso se fue replicando en las generaciones. Y eso me afectó a mí. Están todos callados, están pendientes, sí. Y el pastor, sí.
Sí, eso quería ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuente el chisme, ¿eh? ¿Sabe qué? Esa es una de las cosas que tenemos los colombianos, nos gusta el chisme. Ahorita vamos a hablar de eso. Y antes de conocer al Señor, a mis 17 años tuve una hija mayor, a los 17 años. Y eso se venía replicando. Mi otro hermano también, un hijo en su juventud. Entonces se va replicando, es una maldición. Cuando me acerco al Señor y tengo mis hijas y me doy cuenta de eso, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar? No, lo primero que hago es identificarlo. Sí, esto es lo que me está alcanzando, pero a mis generaciones no las va a alcanzar y no las ha alcanzado. Todas han sido bendecidos. Entonces nosotros somos como esa muralla para nuestras generaciones, pero tenemos que identificarnos. No debe tener uno pena, ni guardárselo, ni nada, que nadie sepa. ¿Sí? Por eso usted está expectante. El pastor se va a contar. Yo me siento orgulloso del evangelio que me ha transformado. Y doy gloria al Señor. Y me ha bendecido. Entonces, identificar el pecado que alcanza nuestras generaciones va a librar las próximas generaciones. ¿Qué es lo que ha venido generando pecado en sus familias o en sus antepasados? Identifique para que no venga sobre sus vidas. Si ya lo tiene identificado, lo que debemos hacer es confesarlo. Lo que les decía ahorita. No guardárselo. Ser sincero delante del Señor. Dice la palabra en Proverbios 28:13, dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Debemos confesarlo. Cuando confieso el pecado, empiezo a tener libertad. Nadie alcanzará libertad, nadie alcanzará restauración si no reconoce. Si no reconocemos que algo está mal en medio de nuestras familias, que nos está afectando, no podrá venir la restauración en nuestras vidas. Hay que confesar el pecado. Cuando leemos Daniel, capítulo 9, versículo 4, dice que Daniel se postró y empezó a hablar por su pueblo. Y clamó y dijo, hemos pecado. Y Daniel estaba preso y era un hombre de Dios y nunca había pecado como el pueblo había pecado, pero él dice, hemos pecado, porque él era israelita, era hebreo. Él hacía parte de una familia. Debemos pedir perdón por nuestros antepasados que hicieron lo malo. ¿Sabe? Colombia es una nación muy pacífica. ¿Sí saben? Que uno se sube a Transmilenio y lo pisan a uno y uno es gloria a Dios, ¿sí o no? Eso me pasa a mí. Tenemos una paciencia y somos tan pacíficos. Pero uno se pone a pensar, ¿pero por qué somos tan violentos? ¿Por qué nos gusta tanto pelear? Si venimos de un estirpe de violencia de años tras años, generaciones en violencia, violencia, guerra, 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 guerra. Y uno dice, ¿hasta cuándo va a acabar la guerra en Colombia? Hasta que no levantemos una generación como nosotros, que venga con paz, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Somos una generación que debe hacer un rompimiento. Pero debemos confesarlo. Sí somos así. Sí somos violentos. Colombia, los colombianos somos violentos, ¿sí saben? Somos mansas palomas. ¿Por qué? Porque viene de nuestros ancestros. Una nación que ha sido tomada por la idolatría, que ha ido cambiando por causa de generaciones como nosotros, que han dicho no más a la idolatría. Pero somos nosotros directamente responsables de transformar esa condición, confesando el pecado y renunciando, diciendo basta.
no voy a repetir lo que hizo mi papá. Si era alcohólico, yo no voy a ser alcohólico, porque ese era el pecado de mis generaciones, el alcoholismo. Mi padre le gustaba harto el alcohol, pero en mí, no. ¿Por qué? Porque hubo un rompimiento, no más. No al alcohol, no más a eso. Entonces nosotros debemos empezar a romper con el pecado de nuestros ancestros, dejarlo atrás y tomar un nuevo aliento que el Espíritu Santo nos está dando para alcanzar a bendecir a nuestras generaciones. Hemos hecho un alto, somos la muralla de protección para nuestras generaciones, pero también lo segundo que debemos hacer en nosotros es que debemos empezar a cambiar hábitos, porque espiritualmente estamos brindando, pero también tenemos que ejecutar, accionar, cambiando hábitos. De nada nos sirve decir que creemos en Jesús, que estamos orando, que estamos rompiendo maldiciones y no cambiamos nuestros hábitos. Nuestros hábitos deben ser transformados para que nuestras generaciones sean bendecidas, reciban la bendición de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 22 y 23 dice lo siguiente, y quiero que lo subrayemos los que tienen sus Biblias para que hagan ahí y lo lean en su casa. Dice Efesios 4, 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu Santo los renueve los pensamientos y las actitudes. Si mi familia era así, que la pachanga era sabrosa porque había alcohol, ¿es un hábito de qué? De nuestras familias. Pachanga sin guaro no es pachanga, ¿sí? Sí, por lo que nos quedamos callados. Es el común denominador de nuestra familia colombiana, ¿o no? Pero la Biblia dice, cambien esa naturaleza pecaminosa. Eso es un hábito, es una tradición, hace parte de la cultura. Y nosotros estamos generando una nueva transformación cultural, porque tenemos la cultura de Cristo en nosotros, de la palabra de Dios. Y ahí nos está llamando a transformar nuestras vidas. Romanos 12:2 dice, no imiten las costumbres o las conductas y las costumbres de este mundo. No sigamos con lo mismo. Si queremos cambiar generaciones, transformar, traer bendición sobre nuestros hijos, nuestras conductas, nuestras costumbres tienen que cambiar. Vuelvo, insisto, tomo el ejemplo de la pachanga sin alcohol. Mis convicciones son estas y mantengo mis convicciones. ¿Estoy rompiendo una tradición? Sí. ¿Una costumbre? Sí. Pero es que somos transformadores de una nueva generación. Y lo tengo que hacer con mis hábitos. Y hay que tomar esa decisión de cambiar hábitos para que los hábitos que tenemos nosotros sean el ejemplo de las futuras generaciones. Nuestras futuras generaciones van a ver el reflejo de Dios en nosotros. Tú y yo somos el reflejo de Cristo en esta tierra. Y si yo me bajo y le pregunto qué están viendo sus familiares en usted, ¿qué me dirían? Cambiaron los rostros. No me va a preguntar a mi pastor. ¿Qué están viendo nuestras generaciones? ¿Qué ven en mí? Como líder, como padre, como esposo, como hermano. ¿Qué están viendo? Si estamos cambiando una nueva generación y lo debemos hacer a través de
orar, romper el pecado, pero cambiar hábitos. No podremos influenciar una generación si tenemos hábitos dañinos, porque lo que estamos haciendo es influenciando con nuestros hábitos dañinos. Estuve mirando cuáles son los hábitos más comunes de los colombianos, a ver si de pronto estamos de acuerdo. Colombiano que se respete, deja todo para el último momento. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Es un hábito? Lo hacemos nosotros como adultos, como padres. ¿Qué están recibiendo nuestros hijos? Nuestras generaciones. ¿Qué están? Pues hagámoslo todo para el último. La tarea para el que es del fin de semana, nuestros hijos, ¿en qué momento la hacen? El domingo a las 9 de la noche, papá, tengo la cartelera, sí, venga. ¿Por qué sucede eso? Porque seguramente nosotros también dejamos todo para lo último. No estamos transformando nuestras generaciones porque nuestros hábitos no están siendo cambiados. Colombiano que se respeta, todo deja para mañana. Procrastinar. Mañana hago esto. Mañana quedó la loza de la noche, mañana por la mañana la lavo. Igual toca lavarla, ¿no? Pero mañana. ¿Qué hay que ir a hacer alguna vuelta? Mañana lo puedo hacer. ¿No es un hábito? Colombiano que se respeta ahora un poco menos. Este hábito está cambiando. Duermen demasiado. Duermen. Pero adicionalmente queremos que todo nos vaya súper bien. Si mantenemos ese hábito, lo estamos transmitiendo a nuestra generación. Colombiano que se respete. Promete. Sí, mijo, mañana le traigo el dulce o le cumplo la promesa que le hice hace 20 años. No cumplimos. ¿Qué esperamos de ese hijo? Cuando crezca va a decir, papá, mañana voy a ir a visitar. Y llega a los 3 meses y todavía no ha venido a visitarlo. Mañana voy a visitar, tranquilo. ¿Por qué? Porque fue lo que enseñamos con los hábitos. Hábitos. Si no cambiamos hábitos, no podremos bendecir nuestras generaciones. Queremos bendición con el mínimo esfuerzo. No queremos trabajar lo más fácil que podamos. Nos gusta la plata fácil. La Biblia dice que el esfuerzo, que el trabajo trae recompensa. Pero los colombianos con el hábito de que entre más fácil, mejor, y ojalá gane más, esa es la máxima de nosotros, un hábito. Entonces, nuestras generaciones no nos ven el esfuerzo, la dedicación que estamos transmitiendo. No exigimos, porque nosotros no tenemos la autoridad para eso. ¿Sabe qué es el error de la mayoría de los padres? Que les da miedo exigir. A mí también me pasó en algún momento de la vida. Pero cuando conocí al Señor dije, no. Nos da miedo exigirle a nuestros hijos porque es que se van de la casa. Que se vayan a ver cómo les va. ¿Cierto o no? Estamos muy callados sobre esto. Es un hábito. Son hábitos. Y eso se va transmitiendo por generación tras generación. Entonces tenemos al ¿qué fue la Jayanazo? De 35, 40 años en la casa, que no trabaja,
porque no se le exige nada. Y eso es recurrente. Quizá ese papá fue lo mismo en su casa, ahora sus hijos son lo mismo. Hábitos. Un hábito de ser victimizados constantemente. Hábitos de mentira. Decimos mentiras sin necesidad. Mentimos por todo. Es un hábito de los colombianos. Nos quejamos. ¿Cómo le va? Es culpa del presidente. Somos pesimistas. ¿Qué va a pasar mañana? No, ¿cómo va el país? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va el país? Para una gran bendición. Pero tenemos eso como un hábito. Lo decimos sin darnos cuenta. Hablamos inconscientemente. Nuestra manera de hablar nos delata. Una sencilla. Llegamos tarde a todo lado. ¿Va a venir el rapto o va a venir el Señor? Yo creo que también vamos a llegar tarde. Se va a cerrar la puerta y después estamos golpeando. Ay, es que me cogió un trancón en Transmilenio para llegar al cielo. Nos gusta mucho el alcohol. Colombiano que se respete sabe de todo, ¿o no? Todos nos la sabemos. Y adicionalmente siempre tenemos la razón. ¿Y usted le va a decir algo a su hijo? El papá no sabe. ¿Por qué? Porque el papá todo se lo sabe y no escucha. Y queremos que nuestras generaciones hagan lo mismo. Tenemos que aprender a escuchar. Leemos muy poco. Y exigimos que nuestros hijos lean mucho. Mi hijo, lea. Si nuestros hijos nos dijeran, ¿y usted qué leyó, papá? Usted cállese, usted no tiene derecho a hablar, ¿no? Eso no, aquí el que manda no nos gusta asumir responsabilidades. Nos gusta endeudarnos. Hacemos de todo un poco. ¿Sabemos de todo? No sabemos nada. Y hacemos de todo un poco, pero no todo nos queda bien. Y siempre nos dedicamos a ver mucha televisión. Y ahora nos dedicamos a ver redes sociales. Hábitos. Mi hijo no se meta en las redes sociales. ¿Y usted qué papá tiene TikTok, tiene Instagram, tiene Facebook, tiene... ¿Cuál es la otra? La china esa que está viendo. Me las sé todas. Todas se las sabe. Pero no exigimos. Les exigimos que no. Entonces el ejemplo es el que influencia sobre generaciones. Tenemos que romper eso. Como colombianos, como hijos de Dios, tenemos que romper todos esos hábitos. ¿Cómo los vamos a romper? Para influenciar en nuestras generaciones de bendición. Hay una manera sencilla de romper todo ese imaginario que nos han creado y que hemos recibido de nuestras generaciones. Que pachanga sin aguardiente no es buena. Es cambiando nuestra manera de pensar. La Biblia dice esto. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice: en cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Quién va a cambiar nuestro pensamiento? El Espíritu Santo. ¿Cómo hago para que el Espíritu Santo cambie mi mente y no siga pensando como piensa todo este mundo? Pues debo empezar a tener una comunión más íntima con el Espíritu Santo. Si no tengo
comunión con el Espíritu Santo a través de la oración, de la lectura de la palabra, congregándonos, teniendo un ambiente espiritual, pues no va a haber transformación de pensamiento. Debemos cambiar la manera de pensar. Si seguimos pensando como piensa todo el mundo, ya sabe para dónde vamos. Y nos decimos que somos cristianos, ¿sí? Pero si decimos que somos cristianos, no pensamos como piensa el mundo, ¿sí? Nuestra manera de pensar debe ser completamente diferente. Y si mi manera de pensar es diferente, mi manera de actuar es diferente. A veces uno dice que es cristiano, pero anda con las carnufas por todos lados, unos jóvenes que uno les dice, y este dice que va a la iglesia, pero anda más en el mundo que verdaderamente en la transformación que Dios está haciendo. La transformación que hace Dios en nuestras vidas no es gravosa ni es difícil. Esa es una obra de Dios, no es una obra de nosotros. Dios transforma nuestra mente y nuestro corazón. Si lo transforma, pues es fácil. Pero para la transformación debe haber un toque. Y el toque es comunión con el Espíritu Santo. Es que Él renueve mi pensamiento. Nos van a criticar que ahora usted piensa que pachanga sin alcohol es buena. ¿Preocupa eso? Yo tuve algunos discípulos que en algún momento iban a hacer una reunión con creo que era unos 15 años de una hija. Y una preocupación que porque no había alcohol. Porque la familia de ellos no era cristiana. Entonces yo le pregunté, ¿y de quién es la fiesta? ¿De ellos o suya? No, pero ¿qué van a decir? Colombiano que se respete, ¿vive del qué? Mira. Es decir, que no vivimos en convicciones. Y si no vivimos en convicciones, estamos condenados a estar sujetos a lo que digan los demás. Y a los demás, ¿qué les interesa, por no decir qué? Lo que yo hago o cómo vivo y cuáles son mis nuevas perspectivas o mi cosmovisión de la vida. No me interesa eso. Me interesa lo que dice la Biblia. Me interesa lo que dice Dios sobre mi manera de vivir. Mis nuevos hábitos, mi nueva manera de vivir está en Cristo. Y eso hace un rompimiento con el mundo. Entonces, cambiar nuestra manera de pensar es fundamental para transformar hábitos y bendecir generaciones. Cambiar nuestra manera de hablar. Es lo que dice Santiago. Pero nadie puede tomar la lengua. Es maligna, incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba al Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Así, la bendición y la maldición sale de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Ustedes han escuchado? No pasa acá. Gente que viene a la iglesia, adora al Señor y sale y se encuentra por ahí le cierran va en el carro y le cierran y usted, ¿qué hace? Te bendigo, hermano, ¿cierto? Te bendigo. O llega a la casa y empieza a maldecir a las personas que están al lado. ¿Conoce a alguien por ahí que no sea de esta iglesia? ¿No? ¿Y qué es lo que dice la palabra? Dice, de la misma fuente, no puede salir agua dulce y agua salada. Usted no puede venir a adorar al Señor, aquí gloria al Señor, y en la casa madriar, perdón la palabra, o bueno, madriemos, ¿sí? Porque esa es la palabra colombiana. Y decir que es cristiano. ¿Qué está enseñando? ¿Qué dirán sus hijos de eso? A ver, voy a preguntar.
¿Qué dirán los hijos o nuestras generaciones de que nosotros venimos a adorar al Señor y estamos maldiciendo, madriando a otros? Porque Santiago lo dice, mire, que nuestra lengua es maligna, incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba al Señor y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. ¿De quién se está refiriendo? A nuestros hermanos. Maldecimos a los otros. Esa vieja, que es una bendición. Y sacamos el rosario para hablar de otros. ¡Ey! No pasa acá. Y queremos que nuestras generaciones hablen bien, no digan malas palabras. A mí me causaba mucha impresión. No nos habíamos convertido todavía. Pues, hasta ahora estamos en... Sí, eran nuestros primeros años de cristiano. Y en la casa no decíamos nunca groserías. Y mi hija menor empezó, un día llegó diciendo groserías. Y entonces los que estaban alrededor decían, ay, la niña está diciendo frutas. ¿Sí? Yo decía, pero ¿cómo así que está diciendo frutas? ¿Y a dónde salió con eso si nosotros no? Pues compañeros de jardín, compañeros que estaban ahí, hablaban de esa manera. Pero nosotros hicimos el alto. No. En esta casa tú me has escuchado a tu mamá decir una mala palabra. No. Entonces no acepto que eso se diga en nuestra casa. Yo entiendo, y no estoy regañando, como padres no tienen el carácter de decirle a los hijos, en esta casa se respeta y se habla de esta manera, porque yo estoy transmitiendo un mensaje y no debo aceptar un mensaje diferente en mi casa. Y ahí sí le aplico la de los colombianos. En mi casa mando yo. ¿Por qué? Porque yo estoy sometido al Espíritu Santo, a lo que dice la palabra. Entonces, si nuestra manera de hablar no ha sido transformada, no esperemos que nuestras generaciones reciban bendición. Dice la Biblia que nuestra manera de hablar nos delata. Recuerden que cuando Jesús estaba siendo juzgado para ser llevado a la cruz, venían buscando a los discípulos de Jesús y se encontraron con un discípulo bien especial que se llamaba Pedro. Y le dijeron a Pedro, ¿tú eres de ellos, seguidor de Jesús? Y él dijo, no. ¿Y sabe qué le dijeron? Es que tu manera de hablar te delata. De la abundancia del corazón a la boca. Si queremos bendecir generaciones, nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar. Yo particularmente no me gusta andar con un lenguaje religioso, pero sí con un lenguaje respetuoso, normal, respetuoso, de bendición, que genere impacto en otros. Porque bendición es decir bien. Nuestra manera de hablar debe ser transformada. Si alguien en su casa, en su familia, se dice ser cristiano y está hablando barbaridades, sáquele Santiago 3:8. Por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, porque estás invalidando lo que Dios ha hecho en tu vida. La redención la estás invalidando con tu forma de hablar. Y estás trayendo maldición sobre tus generaciones. Tercero, cambie su manera de actuar. Mateo 5:16 dice,
De la misma manera, dejen que tus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos hablen a su Padre Celestial. Si habla correctamente y sus acciones hablan por usted, está demostrando que usted está afectando generaciones. Son nuestras acciones, nuestra manera de actuar, la que va a transformar nuestras generaciones. No esperemos que haya transformación en nuestras familias, en nuestros hermanos, en el entorno. Mira, yo trabajo secularmente y cuando están todos nos reunimos en la oficina y en los ambientes laborales pues echan chistes del mundo, chistes flojos, pero a mí ya me conocen. Y dice, no, porque aquí Luis Emiro está, entonces ese no lo hagamos, porque aquí está Luis Emiro. Es que las acciones son los que hacen que hablen por nosotros. Pero como nosotros nos reímos de los chistes flojos de los demás, estamos actuando igual que los demás. Y Jesús dijo que nuestras acciones brillen, que nuestra manera de vivir alabe al Señor, a la vista de todos. Son nuestras acciones las que nos van a mostrar que somos verdaderamente hijos de Dios. Personas transformadas para transformar a otros, nuestras generaciones. Lo último es, bendigamos nuestras generaciones. Nosotros tenemos que bendecir constantemente a nuestras generaciones. Bendecir es decir bien. No es que decir este chino bruto. Bueno para nada. Usted es igualito a su papá o a su mamá, ¿no? Y el papá era una bendición, ¿no? Por eso le dicen que era igualito, pues era una bendición. No, nosotros tenemos que bendecir, decir bien, proclamarles victoria. Serán bendecidos, respuesta a generaciones, todo te va a ir bien, eres el mejor. ¿Sabe? Lo digo particularmente, desde que estaban muy pequeñas mis hijas, siempre, antes de irse para el colegio, les bendecía, vas a ser la mejor el día de hoy. Eres la mejor. Y siempre le decía y le he dicho a mis hijas, son las mejores. Mi hija mayor le decía, tú eres la mejor del colegio. Desde que era muy niña. Porque nuestras palabras tienen poder. Por eso dice, en tu boca está la bendición o está la muerte o la maldición. Entonces bendigamos nuestras generaciones como el Señor quiere bendecir nuestras generaciones, pero somos nosotros los que estamos encargados de bendecir, de hacer ese alto, de transformar. Pero tenemos que actuar. Dios lo va a hacer, pero nosotros también tenemos que empezar a vivir una vida de transformación. Bendiga, declare palabras sobre su vida, sobre las generaciones. Son los mejores, alcanzarán grandes bendiciones. Yo le decía a mi hija, encontré una bendición a mi hija mayor. Y siempre se la declaraba, y decía, hija, el Señor dice en su palabra que nuestros hijos heredarán naciones, le decía ella. Y tú vas a heredar naciones. Y se fue para la otra nación. El día que se fue, dije, ay Señor, ¿y por qué se va? Después me vino, ay Señor, venía todo triste. Papá, yo soy papá. Venía triste. Y me puse a orar. Y dije, Señor, ¿pero por qué? Si se me fue tan lejos. Pero es que yo te lo dije y tú lo declaraste. Y cuando entendí eso, dije, ay, gloria al Señor, tú eres una bendición. Declare las bendiciones sobre tus generaciones. Y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a ser bendición. Y esta nación va a ser bendecida porque habrá unas nuevas generaciones que van a ser transformadas por causa de nosotros, que hicimos un alto y dijimos, no más, no vamos a ser igual que los demás, porque nuestras generaciones van a ser bendecidas
bendecidas con la bendición espiritual del Señor. Los cielos se abrirán para ellos, serán prosperados, no tendrán escasez, estarán arriba y nunca abajo, abrirán puertas, seremos bendecidos donde quiera que vayan. Esas son nuestras generaciones, generaciones en bendición. De pronto nosotros hemos caído en todas estas cosas y queremos bendición. Pero el Señor en su palabra nos llama, nos exhorta a que transformemos todo. Y la transformación implica un esfuerzo. De gratis, solamente la gracia del Señor Jesucristo, que es la salvación. De ahí para adelante, no hay bendición, no hay promesa sin que no se cumpla un mandamiento. Eso está escrito. Si queremos una bendición, tenemos que cumplir un mandamiento. Queremos bendición a todas las que vengan, pero cumplamos los mandamientos. Para eso están los mandamientos, para cumplirlos, para recibir esas bendiciones. El mandamiento de hablar bien, de romper con el pecado, de no seguir en el mundo, me va a traer bendición. Quitémonos el hábito de ser esfuerzo y mucha bendición. Mucho esfuerzo, mucha bendición. Eso es lo que tenemos que hacer. Le digo a los jóvenes, yo exhorto siempre a los jóvenes, prepárense, estudien. ¿Tiene talentos? Perfecciónelo. Abra caminos, no se quede quieto. Del cielo no llueven los dólares. Hay que trabajar, hay que esforzarse, porque el Señor dice que somos como las hormigas, laboriosos, que si trabajamos, recibimos, somos bendecidos. Pero eso todo está declarado en la palabra para bendecir generaciones. Quiero que te pongas de pie. ¿Qué bendición tiene usted para sus hijos, para sus generaciones? Siempre debemos tener una bendición para una generación. A veces no bendecimos porque como no leemos la palabra, pues no sabemos qué bendición trae el Señor. La última adoración que estábamos cantando, eso es una bendición sacerdotal. Y esa bendición es para transmitirla a nuestras generaciones. Y la vamos a transmitir, confesarla, porque con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar esas bendiciones. Y hoy vas a declarar sobre tus generaciones bendición. Cielos abiertos para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos. Para todos aquellos que nos persiguen serán bendecidos. Nosotros desatamos bendición sobre ellos, porque eso dice la Biblia. Andamos en paz con todo el mundo, dice la palabra. Porque eso depende de quién, de nosotros, no de los demás. Somos nosotros los que cambiamos la historia. Hoy estamos con la cara larga, no entiendo por qué debemos estar gozosos. Gocémonos, porque somos transformadores de esta nación. Dios nos está exhortando para que transformemos esta nación. Señor, hoy colocamos delante de tu presencia nuestras familias.